Usted mira lo que Jesús le dice al pastor de la iglesia de Pérgamo. Le dice, una iglesia en Asia Menor. Él le dice, yo conozco tus obras, le dice. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Es decir, la iglesia estaba colocada en una ciudad pecaminosa, donde moraba el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, primera cosa, ¿usted piensa que este pastor de Pérgamo tenía fe? ¿Ah? Está clarísimo. Jesús le está diciendo a él, no has negado mi fe. O sea, la fe en Jesucristo. No está hablando de una fe torcida, o una fe en el médico, o una fe en un brujo, sino que le está diciendo, retienes mi fe. Porque nosotros, los cristianos, debemos tener no solamente fe, sino la fe de Dios. Cuando Jesús dijo, tengan fe en Dios, en el original no dice así. En el original dice, tened la fe de Dios. Aleluya. ¿Cuál fe? La fe de Él, que nos la da cuando abrimos nuestro corazón para creer. Fe en Dios y en Jesucristo. Fe adecuada. Fe correcta. Por eso Señor Jesús le dice al pastor de la iglesia en Pérgamo, no has negado mi fe. Yo sé que estás entre una manada de hijos del diablo. La iglesia está ubicada en una zona satánica donde mora el trono de Satanás, pero aún retienes mi nombre y no has negado mi fe. Así también hay hermanos aquí o por la televisión que están luchando contra el pecado y están luchando contra la maldad y se encuentran rodeados por mucha tentación, pero aún retienes el nombre de Jesús. Síguelo reteniendo y arrepiéntete y ven a Jesús para que te fortalezca y no pierdas su fe. Aleluya. Porque hay gente que nos está viendo y que están que pierden la fe ya. No pierdas tu fe en Dios. Jesús le dice al pastor, yo sé que moras en un lugar difícil, pero retienes mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sigamos leyendo. ¿Creen ustedes que este pastor de Pérgamo tenía fe verdadera? ¿Quién hace la radiografía si tiene fe? Es como cuando una persona se hace una radiografía. Tiene una costilla zafada. Te pueden tocar y parecer la costilla zafada, pero el que habla es la radiografía. Y el que tiene la radiografía de nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No es Pedro, no es Pablo, no es la Virgen María. Ellos no conocen al hombre en el interior porque son hombres como nosotros. Pero Dios sí nos conoce a nosotros. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Y qué calidad de fe tenemos? Aleluya. Y Jesús le dice a ese pastor, no has negado mi fe. O sea que era un pastor que tenía fe. Pero en el verso 14 le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Cuando Jesús dice tengo cosas contra ti, ya está hablando de pecado. ¿Cuánto me está entendiendo? Quiero que entienda el lenguaje de Jesús. Jesús no va a decir que tiene cosas contra ti porque tú usaste un pantalón verde y no usaste el pantalón amarillo. Si Jesús dice que tiene algo contra ti, es porque hay pecado en tu vida. Porque cuando no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Y Jesús te dijo, tengo algo contra ti. Es decir, hay algo de ti que está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, aquí Jesús le está diciendo al pastor, primero lo felicita por su fe verdadera, pero después le dice, tengo cosas contra ti. Y no quiero entrar en el detalle porque no hay tiempo. Pero en el verso 16 dice, por tanto, ¿qué? Arrepiéntete. Si Jesús le dice arrepiéntete al pastor, es porque el pastor está en pecado. ¿Verdad que sí? O sea que les estoy probando que sí es verdad que puede haber un pastor que tenga fe verdadera y esté en pecado. Y si está en pecado, si ese pastor se muere ahí, se va al infierno. Si ese pastor de Pérgamo se muere ahí,
después de que Jesús le habla, se va al infierno. Porque aunque tiene fe verdadera, está en pecado. Quizás algunos todavía no entienden y me miran como animal raro. Pero hasta que tú no estés transformado y con las vestiduras blancas, no podremos entrar al reino de los cielos. Me incluyo, porque yo no predico para ti, predico para mí también. La fe verdadera no basta. La fe verdadera la puede tener un borracho. Y ha habido miles de casos de borrachos que llegan a las iglesias y escuchan una hora de mensaje. Y en una hora de mensaje usted puede tener fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Dese usted cuenta que la fe viene solo por oír la palabra. No viene por ser transformado. La fe no viene porque tú comienzas a amar. La fe viene simplemente por oír la palabra. Aunque tú estés borracho. Mire, hay gente que ha llegado, y pongo el caso específico de un hombre apellido González, que llegó a una campaña de un evangelista puertorriqueño, llegó drogado, había consumido 20 pepas, se había inyectado heroína, había olido cocaína y llegó a la campaña en un lugar de Puerto Rico. El predicador comenzó a predicar, este hombre estaba drogado y estaba lleno de heroína. Pero aún así escuchó la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? El Espíritu Santo lo condujo hasta ese lugar, se sentó y la palabra fue penetrando hasta que él tuvo suficiente fe para pasar al frente llorando y recibir a Jesucristo. Aleluya. Un drogadicto puede tener fe. Aleluya. Pero un drogadicto puede escuchar la palabra, tener fe y decidir no cambiar. Es que me gusta tanto la marihuana. Es que es difícil la cocaína, hermano. Estos son cadenas. Mi abuelo fumaba cocaína, mi papá fumaba bazuco y yo fumo marihuana. Así que esto es muy difícil romper esta cadena. Tengo que meterme en un ayuno. Mentira. Amas el pecado. Esa cadena se puede romper en el momento que tú lo desees. Pero mientras ames el pecado no se rompe esa cadena. Así que este pastor de Pérgamo, Jesús le dice, no has negado mi nombre y retienes mi fe. O al contrario, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Tienes mi fe, pero arrepiéntete. ¿Sí o no le dice arrepiéntete? Y se los dejo para que estudien cuál era el pecado que él tenía. Ahí es larguísimo de escribir en el verso 14 y 15. Pero en el 16 le dice arrepiéntete. Aleluya. Si le dice arrepiéntete, es porque necesita la sangre de Cristo para ser limpiado. Ese pastor, con toda la fe que tenía, si no se arrepentía, se moría y se iba al infierno. Aleluya. Alabado sea Dios. Y la radiografía la está haciendo Jesús. O sea que la mayoría de pastores evangélicos que hacen la radiografía, yo he leído libros de pastores evangélicos que dicen, si tiene fe verdadera ya no tiene pecado. No es bíblico. Es una torcida doctrina que va a enviar a muchos al infierno, que ya ha enviado a muchos al infierno porque los domingos van a la iglesia. Pero resulta que muchos maestros de escuela dominical, de muchas iglesias que andan en pecado, van el sábado por la noche a la discoteca y bailan en la discoteca con las mismas alumnas que el domingo en la mañana le enseñan la clase dominical. Aleluya. Son personas que no son salvas. Son personas que creen en Jesucristo, pero la carne está suelta y van a la discoteca y bailan y el domingo por la mañana van a la iglesia. No son salvos. Porque para ser salvos hay que estar en santidad. Y la santidad vale más que la fe. Se lo digo a los muchos evangélicos que están confundidos, creyendo que la fe es la fuerza más poderosa del universo. Eso es estar torcido. Alabado sea Dios. Vamos con otro ejemplo del mismo Jesús, que es el perfecto, que no se equivoca y que su radiografía será perfecta. Apocalipsis 2:19. Es otro pastor
coincidencialmente, el pastor de la iglesia en Tiatira, un pastor que había en Tiatira, un hombre de Dios que había en Tiatira. Él estaba encargado de una iglesia, era iglesia pequeña, era un día difícil, el porcentaje de cristianismo era muy bajo. Y había una iglesita por ahí en esa tremenda ciudad llena de pecado. En el 2:19 dice, Jesús le dice al pastor, le habla personalmente, dice, yo conozco ¿qué? Tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, este es otro caso de que Jesús le está diciendo al pastor no solo que tiene fe verdadera, sino que tiene otras cualidades. Mira eso. Aunque este mensaje solamente es para probar que puede haber personas con fe y en pecado. En pocas palabras, con fe y rumbo al infierno. Como los demonios, ¿verdad? Los demonios también tienen fe, pero están perdidos. Alguien diga gloria a Dios. Alguien levante su mano y alabe al Señor. Aleluya. Dice aquí que Jesús le dijo, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. La pregunta es, ¿el pastor de Tiatira tenía fe? ¿Creen ustedes que esta fe del pastor de Tiatira era verdadera? ¿Quién le dijo al pastor de Tiatira que él tenía una fe verdadera? ¿Jesús miente? Jesús nunca miente. Y nunca dice nada de más ni nada de menos, como nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces cogemos un hermano para darle un consejo y decimos 3 cosas de más, 2 de menos, y la que le íbamos a decir no se la decimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Pero a ese pastor de Tiatira, el Señor Jesús le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, le dices, estás básicamente bien, pero tengo unas cosas contra ti. Que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, era un pastor que tenía el espíritu de Jezabel gobernando en esa iglesia, y sería muy largo hablar de eso ahora. Es un espíritu que manejaba la fornicación. Había fornicación en la iglesia y el pastor no sabía cómo interrumpirla. Alguien levante su mano y alabe al Señor. Es decir, el pastor no tocaba eso. Uno, cuando se involucra para empezar a tratar de detener la fornicación y cualquier tipo de pecado en la iglesia, le dicen chismoso y que juzga mucho. Aleluya. Pero Jesús le reprocha a este pastor y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, tú sabes, en Barranquilla hay muchas mujeres Jezabel. Quiero repetirlo de nuevo, en Barranquilla y en muchas partes del mundo hay muchas mujeres Jezabel en las iglesias evangélicas que se dicen profetizas. Aquí está la hermana que profetiza, ahí está. Y usted va de ahí y le dice, así te dice el Señor. Hay muchas de esas profetizas. Y lo que hacen es enseñar a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No tienen una sana doctrina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el Señor le está diciendo al pastor, tú tienes que hacer algo. El Señor le va a reclamar a los pastores en Estados Unidos y a los pastores en Barranquilla que nos levantemos en contra del homosexualismo. Porque si nosotros no nos levantamos en contra del homosexualismo y ponemos nuestra voz, Dios nos va a decir, ok, Ricardo, hiciste bien, tenías fe, tenías amor, pero tengo contra ti que no te levantaste contra el homosexualismo, que lo toleraste. Y averigüe y verá usted que la mayoría de pastores en Barranquilla no quieren decir nada contra el homosexualismo. Vaya usted y hable con ese pastor y pregúntele, ¿qué haría usted contra el homosexualismo? La mayoría no quieren hablar nada. Prefieren mensajes sobre la prosperidad. Prefieren mensajes sobre echar para adelante. Prefieren mensajes sobre seguir al premio. Prefieren mensajes sobre cómo reírse delante de un amigo.
mensajes filosóficos, pero no el mensaje de atacar el pecado. Aquí lo que Jesús está diciendo: no toleres el pecado, no toleres a esa adúltera. Aleluya. Uno no puede tolerar el pecado de adulterio ni el pecado de fornicación. Uno tiene que ser brusco cuando se trata de eso. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? El Señor está diciendo al pastor de Tiatira: ¿tienes fe? ¿O toleras el pecado en tu iglesia? Aleluya. Aleluya. No podemos tolerar el pecado en su iglesia. Si usted sabe que hay pecado en la iglesia, usted repréndale a esa persona. Llámele, diga: tú con tu cara de adúltero, ¿a quién vas a engañar? Aleluya. Tenemos que reprender el pecado. Si sabemos que alguien está en pecado, que está casado y está buscando otra vez otra muchacha o algún tipo de pecado, fornicación o lo que sea, hay que llamar a la persona y no simplemente quedarse callado y que Dios le muestre al pastor. Usted, es su deber ir donde la persona y decirle: usted qué es lo que está haciendo, usted por qué es homosexual. ¿Usted cree que homosexualismo y cristianismo pueden mezclarse? Aleluya. Vemos aquí otro caso, ¿verdad? Claro, revelado de Dios, donde Jesús le dice: tienes fe y estás en pecado. Aleluya. Aleluya. También hay otro caso en Apocalipsis 2 del 3 al 5. El mismo Jesús otra vez le dice al pastor de la iglesia en Éfeso, le dice en el verso 3, dice: has sufrido, lo está exaltando, le está reconociendo sus virtudes, y le dice: has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cree usted que esta persona tenía fe? ¿Cree usted que el pastor de Éfeso tenía fe? Les mencioné los otros dos casos porque Jesús menciona la fe literal. Pero en este Apocalipsis 2:3, aunque no menciona la fe, la pregunta es: ¿cree usted que el pastor de Éfeso tenía fe? Hasta un ciego lo ve, porque le dice: has tenido paciencia, has sufrido, has trabajado por mi nombre. No había trabajado por la religión, había trabajado por el nombre de Jesús, y eso es tener fe. Este pastor tenía fe, pero este pastor, Jesús lo trata duro y le dice: pero tengo contra ti lo mismo, que has dejado tu primer amor. Le hago una pregunta: ¿usted cree que una persona que ha dejado su primer amor puede entrar al cielo? Según la Biblia no puede entrar. Si tú dejas tu primer amor, no puedes entrar al cielo. Dice: pero tengo contra ti, ya es contra él, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Una persona que está tibia está caída. Según palabras de Jesucristo, una persona que está en la iglesia, que va a la iglesia, que llega tarde a la iglesia, que se acomoda ahí un ratico y que está tibia o fría, está mal y está caída. Bueno, pero es que ustedes juzgan mucho. No, yo no estoy juzgando, te estoy diciendo lo que Jesús cree. Jesús cree que una persona tibia está caída, porque Jesús le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Sí o no? Y arrepiéntete. Si dice arrepiéntete, es porque estaba en pecado. Y aunque tenía fe, estaba en pecado y sería cortado. Eso no es palabra de hombre, eso es palabra de Jesús. Dice: haz las primeras obras, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, verso 5, te quitaré la luz. Estúdialo en su casa. Lo que Jesús le dice es: si no te arrepientes, te quito la luz. Yo he visto pastores que han perdido la luz. Yo he visto pastores que estando
sirviendo al Señor tiempo completo, se han ido a prostíbulos y se han emborrachado y se han ido a comerse las algarrobas del mundo. Muchos de ellos han querido volver a predicar otra vez y han perdido luz. Aleluya. ¿Por qué han perdido luz? Porque su caída les dejó tibios y ellos creen que están calientes. Aleluya. Lo malo de caer es que te quedes tibio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo malo de caer, repito, es que te quedes tibio. Porque si te quedas tibio, el Señor te quita la luz. Dice, si no te calientas de nuevo, lo que está diciendo ahí, lo estoy parafraseando, si no te calientas de nuevo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Te quito la luz. ¿Cuál es la luz? La luz del evangelio, la luz de la verdad. Por eso ellos, muchos de ellos no ven la luz clara. Ellos creen que solamente con fe verdadera son salvos, porque no ven bien, no tienen luz suficiente para darse cuenta que se necesita fe y santidad. Y cualquiera pensará, no, esto es un exhibicionismo de santidad. No, hay que predicar así. Es una obligatoriedad que tengo que hacerlo. Hay que predicar a favor de la santidad. No puedo quedarme solamente diciendo fe verdadera, hermano. Perdone, pero es que yo no puedo hablar de la santidad porque tengo que predicar santidad. Porque Jesús dijo, si no te calientas de nuevo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Eso quiere decir, quitaré tu luz. Por eso hay gente que de pronto, y es dolorosísimo eso, no entiende nada. Hay gente que se sienta en la iglesia, Jesús es el Hijo de Dios, hay un infierno y un cielo. Pasan 8 meses. ¿Será que hay infierno? No sé, porque está perdiendo la luz. La luz es esa. La luz es no el foco. La luz del evangelio, que tú creas que hay un infierno y hay un cielo y hay juicio. Porque estos homosexuales quieren ser homosexuales y porque estos 5 señores de la corte norteamericana dicen sí al homosexual, porque no tienen la luz. No se dan cuenta que Dios los juzgará feo. No tienen la luz. Yo tengo la luz. Yo sé que no debo tomar vino. Yo tengo la luz. Ahí hemos discutido con pastores por internet y algunos dicen, no, pero una copa de vino, pero qué legalista. Una copa de vino es demasiada maldición. Si yo tengo la luz, yo no te tomo una copa de vino. Pero cuando yo no tengo la luz, una copita, el pastor no está aquí, dame una copita. Eso es perder la luz. Y esto es como una bola de nieve. Entre más pierdes la luz, más se te quita luz, hasta que quedes completamente en oscuridad. ¡Aleluya! Así que este pastor de Éfeso tenía fe verdadera. Tanta fe verdadera tenía que Jesús lo felicita. Has sufrido por mí, has trabajado por mí, no has desmayado, muchacho, has trabajado, pero tengo contra ti algo. Aleluya. Es como si cualquiera de nosotros viene a la iglesia, da sus diezmos, ama a su mamá, es bueno en el colegio, se graduó de la universidad, pero es adúltero. El Señor te va a decir, te felicito por tu universidad, te felicito por tu madre, te felicito por tus dones, te felicito por portarte bien, te felicito por trabajar, te felicito por todo lo bueno que tú haces, pero eres un adúltero desgraciado. Y lo último, borra lo primero. Porque aunque tengas 10 cualidades, con solo ser adúltero te vas al infierno. Con solo ser adúltero te vas al infierno. Con solo ser adúltero te vas al infierno. Aleluya. Esa es la gran verdad. Nuestras iglesias evangélicas en su gran mayoría están engañadas pensando que si tienen la fe verdadera y se jactan, yo tengo una fe verdadera. Porque el otro día oré a una ancianita y se le quitó el dolor de cabeza. Creen que solo la fe verdadera basta. No. Ahí hay casos en la Biblia donde la persona tenía fe verdadera y estaba en pecado. El rey Agripa, para terminar, el apóstol Pablo estaba preso. Lo llevaron donde el rey Agripa. Y Agripa le permitió amablemente a Pablo, porque sentía un profundo afecto por este hombre.
Y le dijo: se te permite defenderte, Pablo. Pablo se colocó de pie y comenzó a defenderse con toda la sabiduría que había adquirido y la unción del Espíritu Santo, y comenzó a explicarle al rey Agripa su vida, su conversión, el por qué era un predicador. ¡Aleluya! Estando Festo al lado de Agripa, al ver que Agripa estaba conmocionado, Festo dijo: las muchas letras te vuelven loco. Tú sabes, para que Agripa no se volviera cristiano. Pablo, ya las muchas letras te vuelven loco. Yo: no estoy loco. Excelentísimo Festo, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¡Qué elegancia! Le dice a Festo: no estoy loco, Festo. Y luego se dirige al rey Agripa y le dice: Agripa, yo sé que crees a los profetas. Oh, gloria a Dios. Agripa creía en lo que Pablo estaba diciendo. Agripa, aunque era un hombre malvado, tenía fe que todo lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Aleluya. Pero Agripa estaba bien ubicado y dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Mira, Agripa tenía la cosa más clara que muchos pastores bautistas, con todo respeto, porque Agripa sabía que la fe no era suficiente. Agripa sabía que él debería hacerse cristiano, que era lo que contaba. Y Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, casi me convence. Si no fuera porque estoy rodeado aquí de estas arañas. Aleluya. Quizás Pablo hubiera podido convencer a Agripa, pero él dio un paso atrás, como lo dio el joven rico. Que el joven rico también tenía fe. Levanta tu mano al cielo. Tenía fe, pero no quiso obedecer las órdenes de Jesucristo. Una persona puede tener fe y no obedecer las órdenes de Cristo. Aleluya. La fe no es algo mágico, es algo normal, fluido, espiritual, que llega al corazón cuando usted oye la palabra de Dios. Así de simple. Y Dios lo ha hecho sencillo para que los pecadores oigan la palabra de Dios y venga fe a sus vidas. Aleluya. Así que en esta tarde o en esta mañana aún, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas al Señor: Señor, voy a ayudar, voy a reevangelizar a la gente que cree que solamente teniendo la fe verdadera basta.